¿Qué se necesita para construir un futuro brillante? Educación y oportunidades. Desde el Ministerio de la Juventud, estamos comprometidos con el presente y futuro de nuestros jóvenes, y lo estamos demostrando con hechos. Con el programa de apoyo educativo, más de 2.000 jóvenes han encontrado una mano amiga a través de la educación técnico superior con carreras con altas demandas. Pero eso no es todo. Las 11 ferias de emprendimiento que hemos llevado por todo el país, donde jóvenes reciben capacitaciones con un amplio catálogo de oportunidades formativas del Estado. También hemos entregado 51 autobuses a asociaciones de estudiantes. No dejamos que las barreras geográficas se interpongan en sus caminos. Somos una institución de Estado que forja oportunidades, educación y un camino hacia un presente y futuro lleno de logros. Bienvenidos, damas y caballeros, hermanos, saludos, hermanas, a un nuevo episodio de buenas bendiciones. Fe. Estamos acá. El equipito para grabar un episodio. The Original. Mira que, hablando de Original, señores, Rafelina tiene su público. ¿Viste? Rafelina tiene su público. Nos dejó planchado hoy. Para lo que tiraron. Rafelina, yo pensaba que iba a hacer coro contigo. Sí. Rafelina, duró viral. poco la felicidad. Y después dije que no, y después echándole la cuava a uno. Que Dice, uno no no le le invitan. invita. Que la Bienal. Que sí, que uno no le invita. Pero muy lindo el episodio con Rafelina. Quien no lo haya escuchado todavía, le invitamos a que vaya 2 episodios atrás, porque el episodio anterior, si no lo he escuchado tampoco, que fue con nuestro amigo Aristóteles Rigoberto Hidalgo, muy bueno, muy buen apologista. Desde Costa Rica. Un joven que está marcando tendencia, así que vaya para ese episodio también. Yo creo que vale la pena seguirlo. Claro que sí. Y aprender de él. Y aprender sumamente. Aprende mucho de él, porque él es una persona que a pesar de su corta edad, claro, creo que tiene un fundamento muy bueno y la manera en que lo está haciendo. Sobre todo la manera en que lo está haciendo. Que Dios lo siga bendiciendo. Así que nada, señores. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy estamos aquí para hablar de una película y te voy a decir algo. Creo que deberíamos hacer esto más a menudo. Claro que sí. Cuando hay cosas que son tendencias, yo creo que no por tema de unirnos a las tendencias, sino de entender qué cosas podemos extraer, ya sea positivo o negativo. Si hay algo negativo, o sea, ¿por qué tenemos que criticar eso, atacarlo? ¿Por qué tenemos que decir, señores, no se unan a tal tendencia porque lo que usted no está viendo es esto y esto? Ahora, por ejemplo, en este caso, que como verán en el título, vamos a hablar de La Sociedad de la Nieve, esta película que está generando tanto revuelo, causando tanta, digamos que, sentimientos encontrados. Un impacto importante. Generando tantas conversaciones buenas y como que a veces un poco difíciles de tener por la trama de lo que pasó allí, lo que hicieron estas personas. Quien no haya visto La Sociedad de la Nieve todavía, no sé en qué mundo está usted, caballero, pero vaya o dama a su Netflix o cualquier plataforma que tenga y se las recomendamos. Cuidado, porque hay un grupo de cristianos que hace rato que salieron de Netflix. Se desafiliaron de Netflix. No, pero después que pusieron The Chosen, yo creo que hicimos la paz. Todo el mundo volvió. Hicimos la paz. Después que subieron a The Chosen, hicimos la paz con Netflix. La gente empezó a adquirir lo bueno y desechar lo malo. Óyeme, el tema está en su control. Muy bien. Su control es que le da a usted la potestad para decir, le elijo lo bueno y le elijo lo malo. Y el control lo maneja usted. Entonces, esta película... Sociedad de la Nieve. Basada... que no es la primera película de este hecho. No, creo que es la tercera. Es la tercera. El pero Alive, que como sobreviviente o vivos, no sé. Pero explica un poquito el contexto, por lo menos así un briefing de 30 segundos. De qué es lo que es la Sociedad de la Nieve, para que el que vive en Marte, que no la ha escuchado, no la ha visto. Dudo mucho que haya personas que, aunque no haya visto la película, no sepa de qué se trata. Pero como sabrán, o como no sabrán, se trata de esta película o de esta historia real, verídica de 1976, 72, si no me equivoco, de un grupo de jóvenes uruguayos que viajaban a Santiago de Chile. Hubo un accidente en los Andes, en la cordillera de los Andes, y estas personas estuvieron allí 72 días. Obviamente muchos de los que iban viajando pues fallecieron, pero hubo 16 sobrevivientes. Sí. Y al sol de hoy los 16 están vivos. Y hubo una película en los años, me parece que 90,
Alive se llama, y yo recuerdo que la vi de muy pequeño y me llamó mucho la atención. Sobre todo lo que me marcó, que recuerdo, era que ellos comieron carne humana para sobrevivir todos esos días. Y bueno, ahora como que se trae de nuevo a colación la historia con una producción muchísimo mejor hecha. La verdad que la película está muy, muy bien contada, unos paisajes que tú dices, tú sientes que tú estás en la película. Yo no sé si le pasó a ustedes, pero yo sentía frío, yo sentía hambre, yo sentí todo lo que esa gente estaba padeciendo, yo lo sentí en mi carne, porque te lleva a adentrarte de una manera espectacular. La actuación, 1A, la dirección espectacular, y cómo se apegaron a los hechos reales. Que es muy importante. Muy importante. Dato. También dentro de las cosas que podemos destacar está el que dentro de los tripulantes de este avión que se estrelló en los Andes se encontraba un equipo de rugby que se llamaba el All Christians. Exactamente, el All Christian, ese era el nombre. Ese era un grupo que yo pensaba como que eran cristianos, pero ese era que se llamaba el nombre del equipo de rugby. Y dentro de esos tripulantes había un grupo importante de gente joven de menos de 25 años de edad. Sí, eran muy jóvenes. Muy jóvenes, con familia, con una historia cada uno bien importante que es descrita en algún sentido dentro de la tragedia, dentro del suceso que ellos vivieron, porque cada uno tuvo la oportunidad en algún momento de reflexionar acerca de su familia. Incluso hubo alguien que cumplió años dentro de la película. Sí. ¿Sabes que me gustó mucho que la película, aunque sí obviamente se centraba en un hilo conductor a través de algunos personajes, pero te presentó a cada personaje. Claro que y como que tú pudiste hacer de alguna manera como empatía con uno que otro, porque te presentó la historia de cada uno. Yo creo que eso es importante. Tú sabes que a mí me llamó mucho la atención de la película, algo que me gustaría ver más. Y es el hecho de que la película, a pesar de que era un hecho sumamente cruel, sumamente frío, no sobreexpusieron escenas rudas. Escenas donde donde pudo haber sido una película sumamente explícita. Sí. Pudo haber sido una película que más allá del sentimiento y de la reflexión que puede dejar este hecho, pudo haber traído muchísimas cosas negativas. Sí, mucho morbo tal vez. Mucho morbo en torno a cómo se dieron los hechos. A pesar de que fue sumamente tensa la película, en ciertos momentos, yo recuerdo que la estaba viendo con Lisa cuando la vi. Lisa en un momento dado dijo, ay no, espérate. Y ella siguió en su mundo y yo me quedé viendo mi película, pero la verdad es que la trama es tan envolvente y fue tan bien recreada que vale la pena, de verdad. O sea, cinematográficamente hablando, yo creo que es un éxito, pero aparte de todo... De hecho, está nominada a los Oscars. No es para menos, pero aparte de todo, la sobriedad y el respeto a la audiencia con la cual se llevó a cabo esta película, yo creo que vale la pena destacarlo, porque se está contando la historia también desde un punto de vista muy real, y los mismos que estuvieron, de los sobrevivientes, lo testifican, que es lo más interesante, porque no es simplemente que fue una buena ejecución desde el punto de vista de un director, no, es que los autores, o sea, los que fueron parte de esa tragedia, están testificando que esta es la película mejor ejecutada, más apelada a la realidad de lo que ellos realmente vivieron. Y eso es importante destacar. Muy importante. Y sobre todo, porque aparte de todo, esta película fue sumamente criticada por un sector de la sociedad que hace mucho ruido, pero que son tres gatos. Y nosotros sabemos quiénes son. Sí. Dios. El famoso movimiento woke, que quiere básicamente desvirtuar absolutamente todo lo que se crea en el mercado, todo lo que existe a nivel cinematográfico, quieren literalmente tergiversarlo todo. Y creo que el hecho de que esta película no se deje llevar del montón y de la facturación, que al final del día, para ser tan explícita y para no dejarse llevar de la tendencia. Al final del día creo que ha sido todo un éxito. Exactamente. Claro. Y eso es un testimonio para nosotros, que no hay que dejarse llevar de la corriente, de lo que quieren empujar, de esas agenditas que quieren empujar.
Y realmente sí se puede tener éxito. En esa línea, señora, o sea, comentarios, por ejemplo, como, no, porque ahí faltó la cuota femenina. No, porque ahí no tiene madre. Ahí faltó, que no hay uno de LGBT. Ahí no hubo un homosexual, pero señores, o sea, pero de Jesucristo. O sea, los sobrevivientes estaban hay que cambiar la historia verídica para encajar con las demandas de la minoría de hoy en día. O sea, que no puede ser. O sea, está bien que, o sea, usted como director, usted puede producir lo que usted quiera. O sea, cada quien tiene la libertad de producir lo que quiera. Pero señores, si quien está produciendo el contenido tiene una línea de producción y aparte de todo se está pegando a la realidad de un hecho. Con sobrevivientes actualmente. Con testimonio. ¿Cuál es la necesidad? Imagina que a uno de esos sobrevivientes, mira, que tu personaje lo vamos a poner que es homosexual, tú sabes, por el tema. Pero espérate un segundo. ¿Cómo que tú vas a poner que yo soy no? Pero es que, señores, hay una parte lógica que no podemos perderla, hay una parte de sentido común que, bueno, es que la verdad ya el sentido común, yo no sé si está tan... Bueno. Es tan común. Exactamente, eso te iba a decir, que yo creo que vamos a tener que cambiarle la palabra a sentido común, a otra frase. Pero bueno. Valiosísimo lo que estamos conversando ahora, señores, y es digno de que lo reflexionemos y hagamos énfasis en que no debemos dejarnos llevar por todas las corrientes. Hay personajes importantes que fueron destacados en esta película que vale la pena que nosotros hablemos un poquito de cada uno de ellos. Sí, y yo creo que, bueno, yo tengo, o sea, cuando hablamos de que íbamos a hacer este episodio, porque muchos dirán, ¿y qué tiene que ver la Sociedad de la Nieve con Jesús, con Cristo, con la con fe, vivir con fe? Con la o sea, fe. ¿por qué están hablando de eso? Ahora son cinéfilos. Bueno, no. Bueno, Iván es más o menos algo así. Sí, yo veo, no. Sí, yo soy cinéfilo. Y tiene su rating, señores. Me gusta. Si quieren Iván, tú sabes que yo recomendaciones de películas. Tengo mucho que no te llamo para pedirte recomendaciones. Tú sabes que, bueno, esta última semana me actualicé un poco porque estaba desactualizado con películas, así que te puedo recomendar. Yo suelo consultar a Iván. Sí, con series. Pero no digan eso, que ahorita me está escribiendo, me dice personal, Iván, tal película. Vamos a tener que sacar en el Patreon. Sí. Es un beneficio de Patreon. Claro. Nuevo beneficio de Patreon. Consulta películas con Iván. Películas y series. Películas con y Iván. Series. Muy bien. Sácame un chat, por favor. Me gustó eso. No, señores, pero realmente creo que hay demasiado para reflexionar sobre esta película y nuestra vida espiritual. O sea, hay mucho que podemos hacer, algún tipo de tipificación, de analogía, de cómo podemos extrapolar eso a nuestro diario vivir. Porque, señores, vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo pasó todo esto? O sea, y a veces uno dice, sí, muchos hablan del milagro, pero si hubiese sido un milagro se hubiese salvado todito. ¿Por qué solamente sobrevivieron unos cuantos, señores? Y tú te pones, ellos mismos hoy testifican, porque yo he visto entrevistas de ellos, la mayoría, o sea, ellos dicen, señores, a mí me salvó Dios. Tú dices, wow, qué lindo que ellos reconozcan que fue el Señor que los sacó. Y lo dicen, yo tuve una experiencia con Dios. O sea, hay una parte de esa entrevista que sería muy bueno que lo escuchen. De hecho, la voy a recomendar en las historias de nuestra plataforma Vivir con Fe. Porque esa parte cuando le preguntan qué fue Dios en ese momento para ellos, o sea, todos como que se abogan. En un mismo sentido. Sí, literalmente. Y yo lo que pensé en ese momento, wow, es difícil tú explicarle a una persona que eso fue un milagro cuando realmente hubo muchas personas que murieron. Que solo de 40... O sea, de 40 creo que sacar un milagro de una tragedia como que... Está como jalado por los moños, ¿no? Pero ahí es que tú dices la soberanía de Dios. La misericordia de Dios. La misericordia y la soberanía de Dios. Y yo dije, entonces ahí fue que yo reflexioné, wow, fíjate, o sea, si me preguntan eso, ¿cómo tú puedes decir que Dios te salvó a ti? ¿Por qué a ti sí y a aquel no? Y ahí, eso es hasta bíblico. O sea, el Señor... con uno tiene misericordia, Él tiene misericordia de quien Él quiera. O sea, esto no depende del que quiera ni del que corra, sino del que el Señor tenga misericordia. El Señor lo dice así. Y eso es parte de su soberanía y al que no le guste va a tener que vivir con eso. Pero lo interesante es que yo veía, por ejemplo, esa fue una especie como de un desierto helado. Sí. Es decir, ellos atravesaron un desierto. Ese grupo que salió ese día, con mucha expectativa, unos jóvenes muy animados que iban volviendo en su avión, que pasaron esta tragedia. Uno de los autores decía que el primer milagro fue que no murieron todos, porque para el accidente que pasó, o sea, señores, accidentarse los Andes, ahí debieron morirse todos inmediatamente, el avión se estrelló. Sí. Sin embargo, hubo sobrevivientes, y no solamente que hubo sobrevivientes del accidente, sino que sobrevivieron todos 72 días. 72 días. Y con los eventos que se dieron en la montaña, porque se dio esa tormenta de nieve, se desplazaron
torrentes de nieve que ellos quedaron enterrados. Entonces, eso como lo primero que yo diría, hay que entender, Señor, porque a veces entendemos, ¿y por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué el Señor permite tal cosa? ¿Y por qué, señores? Hay una realidad y es que el Señor es soberano. No podemos entenderlo todo, pero lo que sí podemos decir es que esas 6 personas hoy testifican que a ellos los salvó Dios. Entonces, de alguna manera, el Señor trató con todo lo que estaban ahí. Hubo algunos que murieron al instante, que murieron cuando se estrelló el avión. Hubo otro que fue un proceso, que murieron ahí en los Andes. Pero me gustó que en la película incluso dio con algunas conversaciones que lamentablemente te daba a entender que algunos tomaron su decisión. Porque yo recuerdo una conversación del que se llamaba Arturo con... ¿De quién era con Dios? Numa. Con Numa, ¿De quién era Dios? Me encantó esa escena y qué bueno que la pusieron. Porque fíjate que en ese momento, cuando ya tú estás en desesperanza, lo último que tú tienes es agarrarte de Dios. O sea, lo único que... O sea, ya tú no tienes más nada. Yo simplemente aquí me tengo que agarrar de Dios. Sin embargo, él dijo, ya yo no creo en tu Dios. Le dijo a Numa. Y empezó a mencionar cada una de los... O sea, cosas, argumentar del por qué no. Sin embargo, esos argumentos, porque ¿qué fue lo que él dijo? Y a pelear con eso. Él dijo lo siguiente, mira, mi Dios es fulano, cuando vino a traerme comida. No, pero dile exactamente, no, porque fue como una conversación como un poco filosófica entre ellos, porque ya se estaba muriendo Arturo. Y Numa le dijo, no, porque Dios tal cosa. Le dijo, lo que pasa es que ya yo no creo en tu Dios, porque tu Dios no trabaja aquí, ¿por qué estamos aquí? Ahora, para mí Dios es fulano el que me trae la comida, es fulano el que... que corta la carne que no comemos. Ay, sí, eso. Wow. El que vela porque estemos bien, el que vela porque estemos en salud mientras estemos aquí, el que sale a buscar ayuda lo más que pueda. O sea, esos son las manos de los que estamos aquí viviendo como hermanos y ayudándonos. Esos son mi Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra? Al final del día, nosotros somos los que evidenciamos a Dios en el otro. Amén. O sea, porque nosotros somos los que... O sea, a Jesús tú lo vas a ver a través de mí y yo voy a ver a Jesús a través de ti. Porque nunca, o sea, mientras estemos en esta carne no le vamos a ver con nuestros ojos. Somos el reflejo de Dios aquí en la Entonces, tierra. Al final del día, él estaba viendo a Dios, pero lamentablemente no lo estaba reconociendo. Su ceguera espiritual, en el último momento, no le permitió el reconocer que Dios estaba ahí con él. Y mira, y eso tiene que llevarnos a reflexionar de una palabra que la Biblia la menciona en múltiples ocasiones para describir la condición del ser humano, y es la palabra necio. Wow, la necedad del hombre, señores, es tan profunda que el hombre muchas veces cae en un nivel de necedad que no hay retorno. O sea, Dios mismo en un momento dado, a través de su palabra, enseña que Él entrega al ser humano en su propia concupiscencia. Así es. Y no importa el nivel de hazaña o el nivel de majestuosidad que Dios demuestre de una u otra forma, el que es necio en su corazón, si no se arrepiente, así es, lamentablemente no hay forma de que pueda abrir sus ojos y pueda entender que realmente hay un Dios que ama a la humanidad, que quiere realmente relacionarse con ella y que va a buscar todas las maneras creativas de llamar la atención del ser humano. Pero hay hombres que no lo van a entender nunca, ni su lecho de muerte. Así es. Nosotros estamos llenos de testimonios. Yo recuerdo un testimonio un día que la pastora Ibelice hizo en una de las prédicas hablando de una persona en su lecho de muerte, donde Dios hizo de todo para llamar la atención de esa persona y que esa persona pudiera reconocerlo. Y esa persona, ni por los milagros ni por nada, no importaron las señales. Esa persona al final del día dijo que no quería, que no iba a creer en eso, que él no iba a reconocer. Y lamentablemente nosotros sabemos cuál es el final. Claro. Sí. Ahora, en el mismo avión, bajo la misma circunstancia, tú ves personas con otro tipo de fe, como tú ves en la película, que es una fe sumamente religiosa, donde vimos personas en esa película que no querían comer de las carnes del otro, y eso es un debate ético. No, tenemos que hablar que eso es un tema. Pero la estructura llegó a tal punto que prácticamente esa persona que fue el narrador principal durante casi toda la película, que es el que muere, Numa Ducati. Numa, o sea, llegó casi al borde de la muerte porque, o sea, él no iba a ceder en ese terreno por una concepción
religiosa. Y es una conversación sumamente delicada porque, wow, claro. O sea, comerse la carne de un ser humano, o sea, wow. Sí. Pero me gusta que toquemos ese punto. El tema de el canibalismo. No, obviamente sabemos que el canibalismo es pecado, está mal. Ahora, bajo las circunstancias en las que se vieron ellos, al final del día, podemos, si tú me preguntas a mí, cada quien puede tener una visión diferente. Entiendo que canibalismo es cuando tú matas a una persona para comértela. Sí. Estamos hablando de que esta persona ya estaba muerta. O sea, no hubo un pecado previo. La Biblia habla de que no podemos comer sangre, ¿no? Porque la sangre, que la vida y tal, eso. O sea, hay todavía hay muchísimo debate en torno a eso. Sí. Pero en sí, si tú me preguntas a mí, ¿en qué pecaron ellos? Yo te voy a decir, yo no le veo ningún tipo de pecado. Ellos estaban haciendo lo necesario para sobrevivir. Sí, pero lo importante aquí era la ética y el apego a los principios que vemos ahí. Exacto. Porque Numa, que era el creyente, el que estaba el más pegado a Dios. El que trajo la inyección de fe a ese grupo. Correcto, era Numa. Que al final, aunque murió, el que dio esa inyección de fe ahí fue él. El elegido, el escogido, para darle fortaleza al grupo, para manejar ciertos aspectos de crisis que se presentaron en el grupo, incluso para empujar a esa gente a que podían moverse hacia otro lugar para poder también buscar ayuda, porque él se devolvió por causa de un accidente que tuvo. Él se le infectó una de las piernas, a pesar de que no quiso comer la carne humana, pero era de verdad el dolor que causó la muerte de Numa fue que el despertar yo lo sentí, del grupo. Claro que sí. ¿Tú sabes qué? Y si tú me preguntas, o sea, a eso, el tema de los valores, los principios, aunque yo no estaba de acuerdo con que Numa no comiera la carne, yo decía, Numa, termina de comer esa carne, muchacho. O sea, como yo decía, acuérdate de Pedro, que cuando que el Señor le dijo, mata y come. Que cómete esa carne que ya está muerto, no tiene que matarlo. Pero era interesante que él no dio su brazo a torcer. Sin embargo, nosotros, por menos cosa de nosotros damos nuestros principios, nuestros valores, los ponemos en juego. Pero fuerte que la tiró usted. No, porque es en serio. O sea, el tipo dijo, y él aún, eso fue lo más lindo de todo, que él aún, sabiendo que él no lo iba a hacer porque para él eso estaba mal, cuando él ya sabía que se iba a morir, le dijo a sus amigos, pueden comer mi carne. Wow, sí. Y wow, eso mira, casi se me hago los ojos porque le escribió en un papelito el versículo de la palabra de Juan 15, 13-17, donde dice, no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. O sea, precioso. Y eso se lo dijo Jesús. O sea, Jesús dijo eso a sus discípulos y le dijo, ya ustedes no le llamaré siervos ni discípulos, ustedes son mis amigos. O sea, cuando tú ves lo que pasó allí, y me llama mucho la atención porque realmente ellos dejaron de ser, ahí se le fueron los títulos, ahí nadie era mayor que nadie, clases sociales, ahí no había nada, ahí simplemente habían personas sobreviviendo y tú veías cómo cada uno de alguna manera, según la destreza, las habilidades, los dones que Dios le había dado, buscó un rol para que esa mini sociedad que crearon ahí, porque eso fue una pequeña sociedad que ellos crearon, pero se llama la Sociedad de la Nieve, porque todos fulanito y fulanito se encargan de romper los cuerpos para traer la carne, porque ellos tienen sangre para eso. Y loco, eso se agradece. Yo no hubiera tenido la sangre para arrancarle un brazo a una gente. Tú te ves, por ejemplo, en ciertos momentos que tú ves que hay cierta aflicción y tú dices, wow, o sea, ¿cómo en medio de una situación tan extrema no se armó un desbarajute ahí? Y que también, señores, es un milagro. Adherido a eso que tú dices, señores, ahí es que uno se da cuenta que la fortaleza viene de Dios. Eso te iba a decir. Señores, o sea, tú sabes lo que es un cuerpo humano debilitado a un extremo o sea, de verdad, señores. Que el caso de Numa para mí fue... Porque ¿cuántos días duró Numa sin comer? Duró muchos días sin comer. O sea, fue mucho. Y él todavía estaba activo y iba y ayudaba y caminaba. Y, o sea, si no fuera por obviamente, y ahí es que se puede establecer la palabra que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ser un hombre de fe, tener ese espíritu fortalecido como lo tenía, pero no obstante, la misericordia de Dios extenderse hacia los demás que tal vez no tenían ese nivel de fe que tenía Numa o ese nivel de conocimiento de la palabra, y ver que todos estos muchachos, porque eran los muchachos que estaban ahí, se sacaron esa fuerza, o sea, expusieron la fuerza que venía de Dios para hasta durar
posterior a la muerte de Numa, 10 días caminando para buscar ayuda, señores. Que eso es algo totalmente sobrenatural, porque naturalmente si nosotros decimos de que Iván, vete sin comer para el Pico Duarte. No, dime, o sea, sin comer al Pico Duarte. Iván, que comer Iván no se vuela ni la caliente. Oye, señor, que en el gobierno de Iván comer es primero, señores. Totalmente. Pero que no, es que ahí que uno se da cuenta de las maravillas y el gran poder de Dios sobre la vida del ser humano. Y también la composición, la estructura de la creación de Dios, que somos nosotros, para ese tipo de situación. O sea, ahí se midió, señores, que de verdad, como decía Iván, que ahorita le dije que la tiró fuerte cuando damos nuestro brazo a torcer en ciertas situaciones. Señores, hay veces que a uno le pasa una cosita que no la podemos minimizar porque el grado de proceso que vive una persona, solamente Dios y esa persona lo conocen, pero minimizar algo, que nosotros nos ponemos locos por, hacemos una tormenta en un vaso de agua por una situación X, y esas personas estar en esa circunstancia, en ese momento tan difícil, tan crudo, y mantener eso, esa templanza de parte del Señor, eso es el Espíritu Santo. Y yo, para agregar y solamente concluir con esa parte de Numa, yo creo que también una enseñanza de eso que tú mencionaste, que no solamente era la fe, sino el cómo él se daba a los demás. Sí, eso te lleva a ti que, oye, hubiera sido otro cristiano rajatabla, se mira, tuviera enchonclado dentro del avión orando y no hace nada. No hace nada. No, espera, Señor, trae ayuda, señora. Aquí estamos, tus hijos, en el nombre, declaro que la ayuda viene ahora viene la ayuda. Sí. Mi hermano, Numa no. La fe sin obra es muerta, señores. Exactamente. Numa puso su fe en accionar y el tipo se paró y dijo, de aquí vamos a salir, vamos, y caminaba y buscaba. O sea, ese aliento de esperanza que le daba y al final del día no lo logró. O sea, eso es como Moisés. Moisés encaminó a su pueblo por el desierto, pero ¿tú te acuerdas qué fue lo que propició la muerte de él? ¿Te acuerdas? Sí, la herida. Que fue un momento, sí, pero la herida se la provocó él. Exactamente. Ni siquiera fue el accidente, no fue cuando él salió para afuera, no fue cuando él durmió en la nieve. Sí, fue una irresponsabilidad. Pero su desesperación por seguir ayudando. Sí. Y cometió un error y entonces ya ahí se le agravó todo. Pero creo que eso es lo más bonito que podemos rescatar de esa historia de Numa. Hay un punto también que, por lo menos yo de mi parte con esto que yo concluyo. Y creo que aquí vemos una obra de parte de Dios más allá de la película. La palabra nos enseña a nosotros que la fama de Jesús se extendía por todos los lugares. Mientras Jesús iba pasando, hacía milagros, señales, prodigios, y la fama de Jesús se extendía. Todavía hoy la fama de Jesús se sigue extendiendo cuando vemos la mano de Dios obrar. Amén. Y el ver que productores de cine de la calidad de lo que nosotros vimos ahí, ver que personas cuenten las historias de manera transparente, Amén, sin necesariamente con una búsqueda de evangelizar, y aún así se pueda ver la mano de Dios obrar. O sea, para mí eso fue como, o sea, yo lloré demasiado en esa película. Porque fue como que, o sea, yo mientras veía la película, yo estaba siendo ministrado en cómo el Señor tiene cuidado de sus hijos, en cómo Dios hizo señales, milagros y prodigios a pesar de del tormento y de la situación. O sea, fueron tantos detalles, y ver que hoy nosotros estamos hablando de eso, de la manera en que se está hablando de esa película y la fama que está extendiendo al final del día, el nombre de Jesús sale a relucir. Correcto. Aquí. Señores, no hay forma de que tú no incluyas a Dios en esta ecuación. Así es. Señores, 1972. Estamos en el año 2024 y todavía estamos hablando del impacto tan importante que tuvo ese acontecimiento en virtud de lo que dice Ricky. Tú sabes con que esa extensión de la fama de Cristo. En ese documental que... No es un documental, perdón. Fue una entrevista que vi. Uno de los que tuvo como a cargo de la torre de control, del sistema aéreo de ese momento, él estuvo explicando que el error, o sea, que la falla por la cual se produjo ese accidente fue un error humano. Y cuando yo lo escuché, oigan las palabras textuales que él dijo, fue un error de la tripulación. Tenía, o sea, en este caso de los pilotos, ellos tenían, o sea, un exceso incluso de horas voladas. O sea, había un exceso de confianza en ellos porque se sabían el camino de memoria.
O sea, ellos estaban acostumbrados a hacer esa ruta. Tenían miles y miles de horas voladas. O sea, ya ellos se sabían eso, pero ellos descansaron en su confianza. Cuando él dijo eso, yo dije, wow. Y uno de los pilotos antes de morir lo que le dijo fue que Dios los ayude. Dios los ayude. Y cuando dijo eso, esa persona de aviación, yo dije, mierda, qué enseñanza tan poderosa. El hecho de que tú eres experto, tú te sabes ese camino de memoria. Sin embargo, yo dije, ¿cuántas veces nos pasa eso? Sí. O sea, ¿cuántas veces nosotros descansamos nuestra confianza por las horas que nosotros ya tenemos recorrida en un área de nuestra vida? Y aquí no me va a pasar nada porque ya estoy seguro. Aquí yo no necesito ni siquiera de Dios porque ya esto es pan comido para mí. Uno hace la cosa como automática. Y cuando tú estás en ese punto, tú te has convertido, sin darte cuenta, en un necio. Exactamente. Cuando ya tú crees que tú no necesitas a Dios para eso. Y si ponemos un ejemplo aquí aterrizado de la palabra, de una persona que cumple con esas características, podemos hablar del rey Saúl. El rey Saúl llegó a un nivel de necedad donde si recordamos la historia en el cual él hace sacrificios, entre comillas, dique para Dios. Dique para Dios, en un momento donde él necesitaba entrar en guerra según su propia prudencia, necesitaba ir a la guerra porque se le estaba agotando el tiempo. Cuando él hace lo que hace, que hace sacrificios por el sacerdote, que en este caso era Samuel, cuando él retorna, lo que él le dice a Samuel, si recordamos la historia, él le dice, ¿tú tardabas para llegar? Tú tardabas para llegar y yo le sacrifiqué a Dios. O sea, él en su propia sabiduría entendía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Número uno. A él se le había indicado que no dejara ningún amalecita, si mal no recuerdo eran los amalecitas, que no dejara ninguno. ¿Y qué fue lo que hizo? Se llevó el botín. El botín. Y apartó lo mejor de los amalecitas. Número 2. Número 3. La ambición. Número 3, se justificó. Porque dijo, no, porque el pueblo fue que hizo eso. Sí. El pueblo fue que hizo eso. O sea, ¿a qué punto, cuando una persona realmente se ha apartado de Dios, a qué nivel te puede llevar la necedad? Donde tú realmente ni siquiera te estás dando cuenta que has caído en un nivel de necedad. Sí. Líbranos, Dios, a nosotros. Claro. Estando en el camino del Señor, siendo escogido por Dios, habiendo sido separado, habiendo sido ungido. Claro, sabemos la historia y sabemos que el puesto era para David, entre comillas, y hasta cierto punto fue una consecuencia del deseo del pueblo de parecerse a las naciones de la tierra. Pero amén, esa es otra historia. Pero cómo el ser humano tiene la capacidad de mantenerse en su propia necedad, a pesar de haber visto todas las cosas que Dios hace por uno. Sí. Y yo creo que lo más peligroso todavía es que, porque obviamente el impío en su propia necedad pues perecerá. Pero cuando uno en el Señor se hace fuerte en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, dice el Señor que el que esté firme mire que no caiga. Y algo que me llama la atención, hoy en día vemos tantas corrientes, tantas doctrinas, yo soy el que tengo la razón porque yo soy del pastor tal, o de la línea tal, o yo soy esto, yo soy aquello. Señores, ahí lo que vimos fue que ahí no habían ni pentecostales, ni bautistas, ni qué sé yo cuán. Ahí toditos eran toditos, ahí tenían que ayudar y meter. O sea, vimos una fraternidad. Ahí hubo que dar fruto. Ahí hubo que dar fruto. Y eso fue algo que a mí me gustó. Ellos, o sea, como tú dices, el milagro tan grande que fue que ninguno se rebeló. O sea, de una vez que, ¿cómo se llamaba? Mauricio, no me acuerdo, que fue el primero que dijo, como que era el que tenía un poco de conocimiento y como que todos le siguieron a él, fue el primer líder que murió. ¿No? No recuerdo si era Mauricio que se llamaba. Pero como que todos siguieron, inmediatamente la gente reconocía un liderazgo, como que lo aceptaban. Y eso hay que ser humilde para eso, porque bajo esas condiciones cualquiera se desespera. Y ellos supieron identificar los dones y los talentos. A mí me gustó mucho cómo decía, bueno, sí, eso para mí fue un milagro. Fíjate cómo el Señor puso, en ese grupito que sobrevivió, puso diferentes talentos para que lo lograran. Sí. Porque fíjate cómo a uno le dio la sabiduría de agarrar una tabla. Señores,
el que hubiese andado conmigo se hubiese muerto al día siguiente, porque ¿de dónde sacó ese tipo? Lo que hubiese claro, yo hubiese dado ánimo, tú sabes que yo soy heavy, yo vamos a aplaudir todo el mundo, a saltar, vamos a orar. Pero miren, sacando también pero espérate, con el tema de lo de este muchacho que sacó una tabla para ponerla en el sol y con el efecto espejo poner la nieve ahí y que la nieve se derritiera y hacer agua. No, pero mira, y la parrilla también. Señores, pero eso es física cuántica para mí. La parrilla donde se hizo el filete. La parrilla al final te digo, como que él fue poniendo como persona, Dios tuvo la misericordia de Dios, tú la ves hasta en eso. El que tuvo cuidado de poner personas que tuvieran cierto conocimiento para ellos ayudarse entre ellos y ser comunidad. Señor, y tuvieron hasta momentitos de gozo. Porque sacaron ropa de otros equipajes y se tiraron su foto que hoy todavía son hoy en día nosotros, ustedes se imaginan de que tirándose fotos en medio de una situación de esa, todo el mundo es una enseñanza poderosa. O sea, gozo, es una enseñanza poderosa, claro. En ese momento. O sea, gozo en el desierto. Sí. ¿Qué le dijo el Señor qué le dijo el Señor que le diga a Moisés para que le diga al pueblo, a Faraón, deja a mi pueblo irme a celebrar fiesta al desierto. ¿Y quién celebra fiesta en el desierto? Señores, es que donde el Señor te lleve, si es el Señor que te está llevando, usted celebra tranquilo porque el Señor está de su lado. Y esa gente, yo recuerdo, en entrevista uno decía, óyeme, la capacidad que él tiene el ser humano, que con eso hay que tener cuidado también, el ser humano de acostumbrarse incluso a la muerte. Porque yo decía que ya al tercer día ya ellos estaban acostumbrados a eso. Ya ellos estaban como acostumbrados y ya ellos como que se sentían, imagínate, ellos estaban como tratando de hacer vida dentro de esa nueva realidad. Y muchas veces nosotros, y por eso vemos muchas veces que personas, tú la ves constantemente sometida a maltrato, a violencia física, mujeres que son sometidas a violencia doméstica y de muchísimo tipo. Y no hacen nada porque es que ya hasta están acostumbradas, ya están acostumbradas de eso es lo que conocen y eso incluso hasta lo que le ha llegado a gustar. Entonces tenemos que tener cuidado de cuando nosotros abrazamos ese tipo de, cuando nos adaptamos a las cosas que no están bien. O sea, nos puede pasar incluso a nosotros, que sabiendo que esto no está bien, pero ya ha pasado tanto tiempo que yo me acostumbré y me quedé inmune. Y yo recuerdo que uno de ellos dijo, señores, el momento en el que nosotros escuchamos que ya habían suspendido la búsqueda, ese fue el momento en el que nosotros decidimos sobrevivir. Porque ellos estaban confiados en que alguien iba a ir a buscarlo. Ellos estaban enchocolados y bueno, no vendrán a buscar. Pasó un avión, ellos estamos aquí. Ellos no es verdad que van a parar la búsqueda. Ahora, cuando miren la misericordia de Dios, que les permitió arreglar un radio. Oye, eso también es otro milagro. Sí, sí. Tú arreglar un radito en medio de esa situación, en esa nieve ahí, y tener señal, que le llegara la señal para escuchar una radio. Precisamente. Y que ellos se enteraran de que suspendieron la búsqueda. Si ellos no se hubiesen enterado de que la búsqueda se hubiese suspendido, ellos se hubiesen quedado ahí, tranquilitos en su avión, esperando que llegara la ayuda. Y se hubiesen muerto todo uno por uno, esperando la ayuda. Escucharon que no venía la ayuda, se activaron. Se despertaron, ¿no? Tenemos que movernos de aquí. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí fue que nació, o sea, señores, de esa calamidad. O de ese diagnóstico negativo. Claro, de ahí fue que llegó el despertar. Fue el catalizador. Claro, llegó ese despertar y se movilizaron. Entonces, muchas veces en nuestras vidas llega un punto donde tú dices, espérate. Yo no acepto eso. De aquí no vamos a seguir para abajo, de aquí para arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, espérate. Vamos a buscar ayuda. Y me encantó mucho que cada uno, como decía antes, pues se identificó quiénes son los que van a ir. Vamos, ¿cómo que estamos distribuidos? No, yo voy. O sea, y la gente como que estaba dispuesta a morir por el otro, literal. O sea, literal, yo a veces yo me preguntaba, ¿y yo hubiera hecho? ¿Cuál hubiera sido yo? Esa fue una de las preguntas que yo me hice. ¿Cuál hubiera sido yo? ¿Hubiera sido de lo que hubiese ido? ¿Yo hubiese sido de lo que está cortando la carne? De lo que, o sea, ¿cuál hubiera sido yo? Realmente me lo pregunto. Y no por un tema ni siquiera de habilidad, porque tal vez yo tengo la fuerza y la habilidad para durar 10 días caminando a buscar ayuda. Pero yo me hubiese atrevido, porque a mí me da, yo pensando en esa gente, esos dos muchachos que se fueron, me daría terror pensar que se me muere el compañero y yo por ahí y seguí solo. Tantas cosas que te pueden pasar por la mente, señores. Que nada más de pensarlo te da escalofrío. Es que son situaciones extremas, uno no puede ni imaginárselo. Ahora, hay un miren qué interesante este punto que mientras estábamos hablando ahora me vino a la mente.
aquí cuando uno ve este tipo de acontecimientos, es muy fácil para nosotros ver la catástrofe y muchas personas tildar de, tú ves, por eso que yo no creo en Dios. Mira lo que pasó. Sí. Pero si nosotros nos vamos a una cosmovisión bíblica y centrada en lo que la palabra nos enseña, y eso pudiéramos entrar en un terreno hasta medio filosófico, muy probablemente aquellos que fallecieron en el impacto no padecieron. Pero aquellos que sobrevivieron al impacto fueron los que realmente padecieron. Correcto. Y naturalmente los que sobrevivieron para contar una historia. Correcto. Sobrevivieron porque realmente Dios en su soberanía tenía algo para ellos. Uh-huh. Y no sabemos si muchos de los que fallecieron posterior al accidente también recibieron al Señor en medio de ese proceso en su corazón. Claro. Y Dios tuvo misericordia de ellos para darle una oportunidad. Sí. Pero aquellos que no tuvieron esa oportunidad, Dios en su soberanía sabe lo que pasó con esas vidas. Uh-huh. Y esas vidas se fueron en ese momento. Correcto. Y no padecieron esas cosas. Mira qué interesante este versículo en el Evangelio de Mateo. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, al final del día, y ese es como realmente lo más importante, ¿cuál es la esencia del Evangelio? ¿Qué es lo que realmente es el Evangelio? Señora, la vida eterna. Y aquí hablamos mucho de eso. Amén. Y lo más importante al final del día, nosotros no entendemos la idiosincrasia de Dios. No podemos entender su altura, su anchura, la profundidad de su conocimiento. Así es. Pero Él sí sabe las cosas. Y en su soberanía Él permitió que ese evento se diera de esa manera. Y nosotros, si intentásemos tratar de aterrizar y aplatanar lo que sucedió ahí, nosotros fácilmente que hasta pecamos. Si intentamos nosotros juzgar eso que pasó ahí. Y mucha gente peca haciendo eso. Uh-huh. Sin entender que al final del día todo pasará. Mas su palabra no pasará. Y nosotros pasaremos a una vida eterna donde realmente vamos a encontrar la vida. Amén. Y esa es la verdadera buena noticia que nosotros traemos. Que es lo que nosotros hemos recibido. Y esa fue la buena noticia que recibieron ellos ahí. Así es. Y al final del día eso es lo que verdaderamente trasciende. Porque está bien, no fallecieron en ese accidente, pero quizá la mayoría... Ya después de ese evento, los que sobrevivieron fallecieron. Eso quedan es así. Algunos. Al final, todos vamos para allá. Quedan, gracias a Dios y sorprendentemente, todavía quedan los 16. Eso es algo que a mí me llamó la atención. Pero esa gente... No, te digo. Era para este tiempo. Y lo lindo, exactamente, y lo lindo es que tú lo escuchas hablando y como ellos pueden testificar, tú te das cuenta de que esa gente tienen un antes y un después. O sea, cualquier cosa... que esa gente se creía antes de ese avión. Tú te puedes decir, no que obviamente son perfectos, pero ellos mismos lo decían, óyeme, es que, yo creo que hasta la anoté aquí la frase, ellos dijeron que su orgullo, que el golpe más duro fue para su arrogancia. O sea, eso que atravesaron ellos, y no quiero echarle leña al fuego, pero dicen que los uruguayos, los argentinos son como medio... Sí, son la última Coca-Cola del desierto. Pero lo dijeron así, que fue un golpe a su arrogancia, porque ellos se dieron cuenta de que el mundo iba a seguir sin ellos. Cuando ellos escucharon por la radio que suspendieron la búsqueda, ellos dijeron, o sea que no existimos. Ellos, lo primero que pensaron, o sea que el mundo sigue sin nosotros. Porque hay un momento que la gente dice, no van a tener que buscar porque aquí no van a dar, señores, ya no van a seguir buscando. O sea, cuando tú te das cuenta de que el mundo sigue sin ti, de que tú no eras la gran cosa que te creías, tú dices, espérate, que déjame bajarle un 2 para que no le suban un 4. Hay que bajarle un 2. Y que todo el imperio que tú construiste va a seguir sin ti. Sí. Exactamente. Igualito. Tus hijos van a crecer con un dolor, tu esposa te va a dar un dolor, puede ser que mañana se case con otro, tus hijos van a crecer. Sí. Al final del día, uno tiene que ser lo suficientemente humilde para saber que uno está aquí por misericordia y por gracia del Señor. Y que contrario a lo que hay algunas corrientes que dicen, no, por eso es que yo vivo mi vida y por eso que sí o cuánto, para que no lo vayan a coger por ahí, ¿eh? Así es. La palabra dice, porque todo es la palabra, que la palabra nos enseña que nosotros tenemos que hacer tesoro ¿dónde?
En los cielos. En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Amén. Entonces, al final del día, todo lo que nosotros construimos realmente, aquí es que nosotros tenemos que construir lo que vamos a hacer en el cielo. Amén. Es correcto. Entonces, hay un fundamento, hay una zapata que se hace aquí, en la tierra de los vivientes. Contrario, no, porque en la eternidad, hablamos ya en el cielo, Señor, hablamos ya. Ajá, pero cuando Jehová te vea allá arriba. Y cuando estemos rindiendo cuenta, que te diga, mira, pero... ¿Tú no estás inscrito aquí? No, vamos a suponer que sí, que se inscribió ahí al final. Okay. Al final lo chancearon. Y todo lo que todo lo que yo te puse en la mano, ¿qué tú hiciste con eso? Y toda la oportunidad que yo te había dado. Mira, cuando viene a ver, Dios no tiene una pantalla de cómo nosotros íbamos a hacer si nosotros... Una rendición. Si nosotros cuando nos topamos con él en los primeros años, le hubiéramos obedecido. Sí. Uno no sabe. Entonces, al final del día, si estamos aquí, y ya, hemos concluido como 3 veces. Si estamos aquí, yo creo que Dios es dándonos una oportunidad de que podamos construir sobre la roca. Amén. Y que los tesoros que nosotros estamos aquí desarrollando, y me lo estoy autoministrando ahora mismo, si nosotros no estamos alineados con Él, en propósito, en que lo que estamos haciendo realmente es lo que Él quiere que nosotros hagamos, estamos desperdiciando el tiempo. Eso es así. Así es. Yo creo que para concluir, hay algunas reflexiones que me gustaría traer a colación. Lo primero que vimos en esa película fue la confraternidad que hubo. Y wow, yo siempre hablo de esto porque me encantaría ver una iglesia así de unida, una iglesia que trabaje así como ese equipito que duraron 72 días en esa nieve. Pero por Dios, ¿por qué tenemos que llegar a un nivel de aflicción así para que eso suceda? Es lo que te digo, pero fíjate, es que yo creo que el Señor a veces nos lleva a ese terreno para trabajar nuestro carácter. Fíjate como yo decía, en ese terreno fue que el Señor se nos fue el orgullo, la arrogancia. Ahí se fueron los títulos, ahí se fueron los cargos. Las iglesias de mayor crecimiento son las iglesias más perseguidas, señores. Eso es estadística. Correcto. Y o sea, es que yo creo que en eso, de que algunos tienen que quedarse, pero hay otros que tienen que ir. Tú sabes, y así sucedió. Entonces, ¿tú sabes qué? En la Biblia están llenas de ejemplos. Claro. Llenas de ejemplos de un momento donde Dios dice, ya, hasta aquí fue, y ya, y se lo lleva. Y punto. Sí. Pero el mismo pueblo de Israel duró 40 años en el desierto y ¿y qué estaba haciendo? El Señor estaba probando su carácter a muchísima gente. Y hubo gente que no, él estaba esperando incluso que se murieran muchísimo para que no entraran, porque él dijo que no iban a entrar a la tierra prometida por la dureza de su corazón. Y tal vez eso pasó en los Andes. Tal vez el Señor estaba probando el corazón de algunos ahí, dándole la oportunidad. No ni siquiera de que llegaran a ser rescatados, pero de salvarse, como pasó ese con Arturo. El Señor estaba trabajando con él, pero él decidió no ver, aunque sus ojos veían a Dios obrando a través de sus amigos, no vio el Dios detrás de ellos. No conoció a Dios. Vio a Dios, pero no lo conoció. Vio al Dios de los regalos y no vio los regalos de Dios, más no el Dios de los regalos. Y eso creo que hay que hacer una reflexión en eso. Es una cita para... Sí. Y algo también que uno de los sobrevivientes dijo, que fue que cuando llegaron al río, cuando llegaron después de los 10 días, los 2 chicos que fueron a buscar ayuda, esa persona que lo vio, que estaba en el caballo, que lo vio del otro lado del río, cabalgó 160 kilómetros para poder dar la voz de alerta, porque son un sitio remoto. Wow. O sea, no solamente fueron héroes los 2 que caminaron los 10 días hasta llegar. Ese que estuvo ahí, o sea, si ese señor en ese caballo no hubiese, señores, cabalgar 160 kilómetros, se coge de aquí, creo que a Santiago, en caballo. Yo creo que más. Yo creo que más. Santiago son 125 kilómetros, algo así. O sea, ponte tú que de aquí a Puerto Plata, mire, no, menos de Puerto Plata, pero es muchísimo. Por gente que tú no conoces. ¿Tú serías capaz? O sea, vuelvo y me pongo en los zapatos de esa persona. 155 kilómetros. De aquí a Santiago. Bueno, pues sí. Más o menos ir de aquí a Santiago a caballo para dar un aviso de que hay gente que necesita ayuda. Señores, si eso no hubiera pasado, nada más hubiera salvado los 2 que llegaron, pero el resto no lo hubiese logrado. Entonces, a eso yo le llamo... dar su vida por los amigos. Y más que los amigos, por el prójimo, porque ese no era amigo. Ese que estaba en los caballos no lo conocía, pero ese dio su vida por el prójimo porque ese cabalgó 160 kilómetros. Siguiendo tu línea,
dentro de las reflexiones, el dar, los talentos, el dar, el amor, porque todo eso que se vio ahí fue un reflejo de amor, al ayudar al que estaba herido, al ayudar al que no se podía parar, incluso personas con problemas respiratorios por causa del frío, de la nieve, cómo mantenerlo ahí, cómo se daban calor entre ellos, cómo se mantenían uno al otro animado de que iban a salir de esa situación. El dar, señores, el servir, señores, y el no perder la fe hasta el último momento, como fue el caso de Numa Ducati. Señores, miren, déjese usar por Dios. Amén. Déjese usar por Dios y no tenga temor de que le aparezca uno como el que falleció diciendo, yo no creo en tu Dios. Mantenga su fe y siga siendo reflejo de Cristo, realmente en el servicio, en el desprendimiento, en el de tomar su cruz y avanzar y reflejar la misericordia del Padre aquí en la tierra, señores. No tiene que ser una persona que usted conoce. Quedó evidenciado 100% en esa película que usted no tiene que conocer a una persona para usted extenderle la mano, sino saber que es parte de la creación del Señor y que en algún momento nos va a tocar a nosotros pasar por una situación y vamos a querer que eso nos extienda la mano también para poder ver esa ayuda de Dios. Y aprender a predicar sin palabras. Sin palabras, los hechos. Yo creo que mucho de lo que vimos ahí fue cómo el Señor obraba. Literalmente, ponía en práctica su palabra. Sin tú sabes el gusto y el placer que a mí me dio ver, luego de ver la película, semanas después, los clips de las entrevistas, o sea, viendo que ellos tuvieron una conversión genuina, que ellos reconocieron a Dios en ese proceso, porque uno se queda con la película, pero la película no es que te predica. Claro. Y fue muy gratificante esa parte, porque uno se queda como que, wow, ojalá y realmente se hayan encontrado con el Dios verdadero. Y lo dicen, que sintieron la presencia de Dios y no olvidan ese tal vez el primer encuentro de muchos con Dios. Amén. Y al día de hoy, desde el 1972, a ese momento que salió ese clip de esa entrevista, hablan de su encuentro, que puede ser el primero, que tuvieron con Dios, donde sintieron la presencia palpable de Dios. No como que el Señor bajó a través del otro, a través de su compañero, a través de su prójimo, para poder estar al día de hoy dando ese testimonio. Uno de ellos dijo, mientras nuestros cuerpos decaían, nuestros espíritus se elevaban. Amén. Eso fue, para mí eso fue poderoso. Con eso podemos cerrar. Bueno, señores, nada, hasta aquí ha llegado este episodio donde salimos un poquito el guión, traímos esta película porque Iván entendió de que sí, que tenía un mensaje importante, lo secundamos, pero sobre todo, señores, que nosotros podamos, no solamente esa película, o sea, que todo lo que nosotros hagamos realmente podamos ver a Dios detrás de todas las cosas, el discernimiento de coger lo bueno, desechar lo malo, de una forma prudente. Recordarles a todos ustedes que en nuestra comunidad de Patreon se está dando una dinámica muy chévere, porque y eso no es de que para decirle de que usted se inscriba o no se inscriba. Pero inscríbanse. Hágalo, sí. Ya, Iván dijo que se inscriba. Reciba con fe. Me gusta lo que está pasando porque al final del día lo que se está viendo es simplemente una extensión de esa comunidad donde podemos compenetrar un poquito más con la gente, conocer historias, elevar la fe de uno con el otro y al final del día fomentar una hermandad entre hermanos que somos de congregaciones diferentes y poder escuchar las diferentes campanas y de verdad que está muy chévere la dinámica y tengo mucha expectativa de las cosas que van a pasar y de cómo el Señor se va a mover a través de la comunidad y sobre todo también de cara a los próximos eventos. Así es. Así es. A propósito. Yo creo que tenemos que dar un viajito para Puerto Plata. Nosotros vamos a llegar. Claro que sí. Carmalo. Atención, Yulisa. Prepara el camino. Ese terrenito por allá. Por allá vamos todos. Señores, bendiciones. Hasta la próxima. Chao, chao.